de la citocina, sino que vamos a tener la presencia de la interleuquina 5 y esta va a generar que se recluten o que lleguen a la zona los eosinófilos. ¿Ya? Entonces, en el caso de la fase efectora tardía, hay participación de los eosinófilos y por eso es que vamos a tener mayores cambios. ¿Ya? Entonces, todos estos cambios, cuando hablamos de la respuesta efectora tardía, van a estar relacionados, por ejemplo, con una patología que va a ser el asma, ¿no? Donde el asma, ustedes, es uno de los ejemplos de ese tipo de hipersensibilidad, en los cuales nosotros vamos a ver de repente en cuanto a la microscopía, ¿no? La presencia de los eosinófilos en gran cantidad, tanto a nivel del epitelio, por ejemplo, del bronquio, a nivel de, ¿no? de la pared del bronquio, y que van a generar, ¿no? También, o van a intensificar toda esa respuesta inflamatoria. Entonces, por eso es que acá les han puesto de infiltrado leucocítico, pero especialmente hablamos de los eosinófilos, ¿ya? Por eso es que cuando hablamos de la parte celular de este tipo de hipersensibilidad de tipo 1, tenemos tanto los mastocitos, los eosinófilos y también la participación de los linfocitos y de las células, ¿no? presentadoras, lógicamente, para que se dé toda esa respuesta. Y entonces, en el caso de la fase tardía, ¿no? Vamos a ver que se va a dar a partir de las 2 horas, que ¿no? pueden durar incluso días, ¿no? y que generalmente vamos a verla así en todo su esplendor en el caso del asma, ¿no? donde vamos a ver que ya va a ser una patología que va a ser crónica, que de repente se va a exacerbar ante la presencia de algún tipo de, ¿no? sustancia, ya sea, ¿no? algún tipo de sustancia irritante, de repente, ¿no? por eso es que en el caso de los pacientes con asma les recomiendan que no tengan, ¿no? por ejemplo, peluches, ¿no? o que de repente no tengan contacto tanto con el polen, ¿no? También se tiene que hacer toda una, no sé si han visto que también se puede hacer un dosaje, ¿no? de si ustedes son alérgicos a algunas sustancias, les hacen el FIT test, ¿no? que se hacen en el antebrazo, le van a inocular ahí tanto un concentrado, tanto ¿no? de ácaros ¿no? muertos, de repente ¿no? de algún tipo de alimento para ver si son alérgicos o no, algún tipo de medicamento también, ¿no? para ver si son alérgicos o no. Entonces, en el caso de la hipersensibilidad inmediata de tipo 1, ya saben que tenemos ahí la participación de los linfocitos. ¿Qué linfocitos? Los helper-2. Ya habíamos mencionado que el anticuerpo es la inmunoglobulina, la E. Ya recuerden que para esto el mastocito tiene que estar previamente sensibilizado. Si es un mastocito que anteriormente, o sea que no ha pasado la fase de sensibilización, no se va a poder producir esa respuesta de hipersensibilidad. Y vamos a ver que esta unión de ese antígeno, en este caso es el alergeno, con el anticuerpo que es ¿no? la IgE, se va a dar sobre la superficie del mastocito. ¿Ya? Recuerden, es sobre la superficie del mastocito donde se va a dar esta unión. No es a nivel vascular, es sobre la superficie de este mastocito. Que la sintomatología puede ser en la zona donde está ocurriendo el contacto, o puede ser también una sintomatología que va a ser sistémica, ¿no? a variar de acuerdo al tipo de alergeno. Y también les había mencionado que en sí no se conoce, o sea, por qué ¿no? una persona va a ser alérgica a un tipo de alimento, algún tipo de repente de algún fármaco. Y también en caso de este tipo de, ¿no? de alergias, ustedes van a ver que hay muchos casos donde se reporta ¿no? que ustedes, por ejemplo, de niños han sido, no sé, alérgicos al pescado, no han podido ¿no? comer y se da toda esa respuesta. Y de ahí pasa mayor tiempo, ¿no? de repente están en la etapa adulta y esa alergia se pierde, ¿no? O también puede suceder lo contrario, ¿no? De que antes han consumido, no sé, siempre han tomado su ibuprofeno, su paracetamol de repente, y de un momento a otro, ¿no? de repente a los 20 años, 15 años, presentan alergia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? en sí, ¿por qué se va a dar esa respuesta tan exacerbada? Todavía es desconocida. Al menos se sabe, ¿no? el mecanismo, qué células están presentes, ¿no? en sí en la respuesta, pero en sí la causa, ¿no? porque algunos van a tener una respuesta exagerada, otros no, todavía es desconocido. Entonces, recuerden, esa es la hipersensibilidad inmediata o de tipo 1. ¿Ya? Que ahí recuerden qué tipo de células, en el caso de los anticuerpos, ¿no? para que puedan al menos tener. Y en la de tipo 2, que va a ser la que va a estar mediada por anticuerpos, ¿ya? No se van a equivocar en todas. En el caso de la tipo 3, que era mediada por inmunocomplejos, a veces hay un poquito de confusión, ¿no? Porque en todos ustedes les he mencionado que hay unión del antígeno con el anticuerpo, pero va a depender dónde se va a llevar a cabo esta unión. En el caso de la hipersensibilidad de tipo 2, también vamos a ver la unión del
anticuerpo, en este caso, que puede ser tanto la IgG o la IgM, ¿no? Cualquiera de estas dos. Con, en este caso, el antígeno, pero en el caso del antígeno, vamos a ver que puede estar, ¿no? En el caso del tipo 2, está sobre la superficie de una célula que es nuez, ¿no? O sea, ya puede estar, por ejemplo, en el caso de las reacciones de transfusión, en el caso de la, ¿no? de la incompatibilidad de los grupos sanguíneos, vamos a ver que el antígeno va a estar sobre la superficie, en este caso del hematídeo. ¿Sí? Entonces, esa unión, ¿no? de este antígeno, ¿no? con ese anticuerpo va a generar la lesión, la muerte de esa célula. Entonces, en el caso de la hipersensibilidad de tipo 2, vamos a tener tres mecanismos por los cuales se va a dar, ¿no? la destrucción de la célula o en sí, el mecanismo o esa respuesta exagerada. Tenemos la opsonización y la fagocitosis. Entonces, cuando hablamos de opsonización, vamos a ver que en este caso, estas células, al tener, ¿no? ese componente de la superficie, es como que, ¿no? ese antígeno le va a señalar, ¿no? Cuando hablamos de opsonización, es como que estamos señalando esa célula y una célula ya señalada fácilmente va a ser fagocitada o va a ser reconocida. Entonces, la opsonización es para que se pueda reconocer esta célula y para que posteriormente sea eliminada. Y la opsonización va de la mano de la fagocitosis. Y esta fagocitosis la vamos a ver que va a estar, ¿no? va a estar principalmente dada por, ¿no? este macrófago que va a reconocer, ¿no? esa célula que está marcada, está señalizada para que pueda ser fagocitada y para poder ser eliminada. Entonces, eso es en el caso de del primer mecanismo, la opsonización y la fagocitosis. ¿no? En el caso, por ejemplo, les había mencionado, de repente cuando hay una incompatibilidad de grupo, ¿no? Si hay reacciones, en el caso de las reacciones transfusionales, también nos ha visto que hay una disminución, porque ustedes, ¿no? ya saben que actualmente ya tenemos mayor alcance, ¿no? Para ver, ¿no? que de repente si somos compatibles o no, qué grupo sanguíneo tenemos y demás. Entonces, ¿cómo se hace el reconocimiento de los grupos sanguíneos? Si ustedes recuerdan, ¿no? Cuando han llevado biología, que se agregaba una sustancia de contraste y se veía el cambio de color. Pero esa sustancia que se le ponía para ver si marcaba positivo o negativo, para ver, ¿no? si de repente era RH positivo o RH negativo, es un antígeno que iba dirigido un anticuerpo que iba dirigido hacia un antígeno. Cuando se unía estos dos, quería decir que ¿no? ese matíe presente el antígeno, ya sea para poder decir si es, ¿no? de tipo A, de tipo B, o ¿no? de repente puede tener ambos, ¿no? en el caso del grupo AB, o ¿no? en el caso de, ¿no? para ver si es, ¿no? RH positivo o negativo. Entonces, en este caso, les había mencionado que lo que se quiere, o sea, el fin es de que esa célula se elimine, pero por fagocitosis. Y, por ejemplo, en el caso de lupus, donde nosotros vamos a ver que en el caso de lupus, principalmente lo que vamos a tener es una respuesta de hipersensibilidad de tipo 3, ¿no? Pero va a depender mucho de la sintomatología, porque si hablamos de la anemia que se va a dar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de lupus, es una anemia que es de tipo hemolítica. Y esa anemia de tipo hemolítica se va a dar por ese tipo de hipersensibilidad de tipo 2. ¿Ya? Entonces, actualmente, ¿no? se ha visto que una enfermedad autoinmune no solo tiene un tipo de hipersensibilidad, sino que pueden estar presentes, ¿no? hasta 2 tipos de hipersensibilidad, hasta 3. Porque en el caso de las enfermedades autoinmunes les había mencionado que todavía, ¿no? por ejemplo, en mis tiempos, en el caso de lupus, no se sabía que no había una alteración en la eliminación de los restos, ¿no? los cuerpos apoptóticos, por ejemplo. ¿no? Se veía que había toda una respuesta, pero no se había llegado a eso, ¿no? Entonces, de repente de aquí, por eso les mencionó, en algunos años ya vamos a tener mayor, ¿no? información de cómo, o sea, qué más se va agregando en cuanto a la patología, porque la etiología todavía, ustedes han visto que es desconocida en el caso de las enfermedades autoinmunes. Que de repente se sabe, ¿no? qué sustancia o qué factores pueden generar, exacerbar toda esa respuesta, pero algo definido todavía no lo tenemos. ¿ya? De repente ahí se dedican a la parte de investigación, sobre todo investiguen o hagan más estudios en la parte de las enfermedades autoinmunes. Y otro mecanismo es la inflamación. Ustedes saben que en el caso de la inflamación, ¿qué se tiene? O sea, la principal función es destruir el agente, ¿no? nocivo, ya sea un microorganismo, una célula que está generando toda esa respuesta inflamatoria. Entonces, el mecanismo de inflamación se va a dar, ¿no? por todo lo que nosotros habíamos dicho.
que es la activación, ¿no? Tanto los cambios vasculares, los cambios celulares. Por eso ustedes van a ver aquí tanto la participación, tanto de los neutrófilos, vamos a ver la activación de complementos, la activación de la vasodilatación y demás. Pero en este caso, la sustancia nociva, ¿no? El agente extraño, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado el caso de la respuesta inflamatoria, puede ser también la necrosis, las bacterias, los virus y demás. En este caso, vamos a ver que la célula que va a ser atacada va a ser nuestra propia célula, ¿no? Una célula propia, y vamos a tener toda esa respuesta inflamatoria para poder eliminar, ¿no? Células propias, pero que van a tener en su superficie el antígeno, ¿no? En este caso, que va a ser reconocido por ese anticuerpo, ya sea el IgG y el IgM. Y detenemos la disfunción celular mediada por anticuerpos. En este caso, lo que no es que vamos a tener la eliminación de esa célula, sino vamos a ver que esa interacción de ese anticuerpo, o sea, la unión del anticuerpo con una, en este caso con una sustancia que van a ser los receptores para ciertas sustancias, que sea para esa hormona, ¿no? O para de repente la acetilcolina, o sea, la unión o el anclaje de ese anticuerpo con alguna sustancia va a impedir, ¿no? La transducción tanto de señales, la producción de ciertas hormonas. Entonces, en ese caso, el anticuerpo no va a generar la destrucción de la célula, ¿ya? Entonces, en ese caso, no hay destrucción. Cuando hablamos de disfunción celular mediada por anticuerpos, quiere decir que hay presencia de anticuerpos, pero que no me van a generar la destrucción, porque si hablamos de oxidación y fagocitosis y inflamación, lo que nosotros, al final, lo que va a causar es una destrucción del tejido, ya sea cuando hablamos de la lesión tisular en la inflamación, o cuando hablamos de oxidación y fagocitosis, vamos a ver que se va a eliminar, ¿no? En este caso, porque esa célula está fagocitando esa célula y se va a eliminar esa célula. En este caso, en la disfunción celular mediada por anticuerpos, nosotros vamos a ver que esta unión va a generar esa disfunción, ¿no? Esa alteración de la función normal, ¿no? del receptor donde se esté anclando ese anticuerpo. Y la presencia de esos anticuerpos también, lógicamente, nos van a permitir, ¿no? dosarlos por la parte serológica, y también van a contribuir al diagnóstico, ¿no? Sobre todo en esa partecita, ¿no? En ese tipo de mecanismo, ¿no? La presencia de ese anticuerpo, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando, ¿no? de que, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ese anticuerpo, se va a unir con ese receptor de esa TSH, ¿no? La hormona estimulante. En este caso, si ese anticuerpo se une con esa TSH, ya no se va a dar todo el fin final, que era la producción de las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Porque en este caso el anticuerpo está ocupando el lugar, ¿no? de esa CTH. O sea, es como que está desplazando, ¿no? esta TSH para que ya no se pueda unir. Si no se une, por lo tanto, no se va a poder dar la producción de la hormona tiroidea, ¿no? Y ese paciente va a tener un hipotiroidismo. Así va a causarnos algún tipo de daño, pero básicamente va a estar en función, o de repente, por eso es que tiene ese nombrecito disfunción. O sea, este órgano, esta célula, no va a poder cumplir su función normal. ¿Por qué? Porque vamos a tener la interacción del anticuerpo con los receptores, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la miastenia gravis, por ejemplo, vamos a ver que el anticuerpo se va a unir al receptor de ACTH y por lo tanto ya no se va a dar, ¿no? el pasaje o la unión de esa ACTH con su receptor, y por lo tanto no se va a dar, ¿no? ese impulso para que se pueda tener ese movimiento, ¿ya? Entonces, en ese caso es la disfunción celular mediada por anticuerpos. Entonces, por eso es que en el caso de la hipersensibilidad de tipo 2, ¿no? donde vamos a tener principalmente la mayor participación de los anticuerpos, porque en este caso les había mencionado es simplemente que se une al receptor, que tenemos la inflamación y la oxidación y fagocitosis. Lo principal es la participación o la función o el papel que están cumpliendo los anticuerpos, ya sea para eliminar toda esa célula o para unirse con algún tipo de receptor. ¿Ya? Entonces, y estas uniones, por ejemplo, se van a dar, ¿no? tanto a nivel de los receptores, habíamos mencionado que aquí se va a dar sobre la superficie algún tipo de célula, ¿no? ya sea a nivel de hematíe, pero a diferencia de la hipersensibilidad de tipo 3, vamos a ver que esa unión, ese antígeno con ese anticuerpo, se va a dar a nivel
nivel vascular, o sea, a nivel de la luz vascular. Entonces, en el caso de la hipersensibilidad de tipo 2, vamos a ver algunos ejemplos. Les había mencionado las anemias hemolíticas, ¿no?, de causas autoinmunes, por ejemplo, en el caso de lupus, donde vamos a tener también, ¿no?, dentro de la sintomatología las anemias, en este caso que se van a dar por ese tipo de hipersensibilidad de tipo 2. Les había mencionado que en el caso del antígeno, que va a generar toda esa respuesta de hipersensibilidad, esa respuesta exagerada, va a ser una proteína de membrana del eritrocito, ¿no? Entonces, por lo tanto, se van a producir esos anticuerpos que van a ir dirigidos hacia esa proteína. Y la unión de este anticuerpo con ese antígeno va a generar la eliminación del eritrocito. Por lo tanto, vamos a ver que estos eritrocitos se van a destruir, se van a alisar y van a generar, ¿no?, la sintomatología que es tanto la anemia, ¿no? Porque si vemos que estos van a ir destruyéndose, por lo tanto va a bajar el recuento de estos eritrocitos. Hay otro ejemplo que tenemos es en el caso del pérfido vulgar, ¿no? En este caso vamos a ver que en sí el antígeno va a ser la proteína de unión, ¿no?, que van a ser esas hemoglobinas. Entonces, si vamos a atacar, o sea, si van a haber anticuerpos que van a destruir esas uniones, por lo tanto, esas células epiteliales, esas células escamosas, ¿no?, ya no van a tener, porque ustedes si recuerdan la parte de histología, cuando hablamos de las células escamosas, están todas, ¿no?, una pegada a la otra, o sea, tienen una fuerte cohesión, que va a estar dado por esas proteínas de uniones, ¿no?, que son, ¿no?, unas uniones que son fuertes. Incluso, si ustedes de repente han visto algunas imágenes de edema a nivel del epitelio, se podían ver como unas proyecciones, ¿no?, como unas uniones que van a ser esos puentes de uniones intercelulares, que son muy fuertes. En el caso de este pérfido vulgar, vamos a ver que esas adherencias, esas adhesiones intercelulares de una célula y otra, se van a hacer más amplias. Es como que vamos a ver una mayor separación. Y si hay una mayor separación, por lo tanto, ya vamos a ver esos espacios, ¿ya? Porque acá, esas uniones, o sea, esos puentecitos, esos bracitos que me permitían unir una célula epitelial y otra, se van a destruir. ¿Por qué? Porque hay presencia de anticuerpos que van a atacar esos antígenos, que van a ser esas nucleínas, por lo tanto las van a eliminar. ¿Se acuerdan que en el caso de esta hipersensibilidad de tipo 2, cuando ese antígeno ese anticuerpo se unía al antígeno, generaba la destrucción de la célula o de la sustancia que está haciendo el papel de antígeno, ¿ya? En este caso se están perdiendo las uniones intercelulares. Si se pierde, lógicamente, esas células se van a separar, ya no hay nada que la ancle o la una a la otra célula que está al costado. Y vamos a ver, por lo tanto, si tenemos esta separación, vamos a ver la presencia de vesículas, ¿no?, a nivel de la piel. Y en el caso de la hipersensibilidad de tipo 3, vamos a ver que es también llamada, ¿no?, mediada por inmunocomplejos. En este caso también vamos a ver la unión del antígeno con el anticuerpo, pero ya saben que va a ser a nivel vascular, a nivel de la circulación. ¿Y por qué se va a dar a nivel de la circulación? Porque tanto en el caso del antígeno, es un antígeno que va a estar circulando, o sea, no está unido a ninguna célula, está libre y va a estar viajando por la circulación. En todo lo que hemos visto, tanto en el tipo 1, en el tipo 2, ¿no? En el tipo 1 habíamos mencionado que el antígeno ya estaba, ¿no? O sea, vamos a ver que la unión se daba sobre la superficie del mastocito. Y en el tipo 2, ¿no?, el antígeno estaba sobre la superficie de una célula o era, ¿no?, algún tipo de sustancia, proteína, pero que no estaba a nivel de la circulación. En el caso del tipo 3, vamos a ver que tanto el antígeno, la unión del antígeno con el anticuerpo se va a dar a nivel vascular, a nivel de la circulación, ¿ya?, a nivel de la sangre. ¿Ya? Entonces recuerden eso para que no se puedan confundir, ¿ya? Porque aquí se le pone hipersensibilidad mediada por inmuncomplejo, porque para que se dé toda esa respuesta ya tiene que estar presente, o sea, tenemos que tener el complejo formado para que se dé toda la respuesta. En lo anterior, si ustedes recuerdan, se veía toda esa respuesta, pero era consecuencia, ¿no?, o de repente esa unión era todavía a consecuencia de una serie de pasos previos que se daban. En ese caso, lo que va a iniciar toda esa respuesta es la unión o la formación de esos inmunocomplejos, a diferencia de los dos anteriores. ¿Ya? Entonces, por eso es que en este caso lo principal, el papel más importante es de los inmunocomplejos. Para que se formen esos inmunocomplejos, vamos a ver que tenemos que tener los antígenos que van a estar libres en la circulación, no están anclados en ninguna célula,
no son ningún tipo de proteína que está, ¿no?, realmente mediando la unión celular o que está en la superficie, nada, sino que esos van a estar a nivel de la circulación. Y se van a unir con esos anticuerpos y se van a unir, esa unión, recuerden, se va a dar en la circulación a nivel de la sangre y no están anclados en ninguna célula, ya están libres, están viajando por la circulación. ¿Ya? Recuerden eso. Y vamos a ver que esos complejos, ¿no?, esos complejos inmunes, porque ya tenemos previamente la unión del antígeno con el anticuerpo, van a estar viajando por la circulación y se van a depositar, se van a anclar en un órgano en especial, ¿no? O sea, en sí el órgano, ¿no?, sería en la parte vascular, en una arteria que se presente dentro del órgano, ¿no?, ya sea a nivel de un capilar, a nivel de un arteria. Entonces, donde se deposite ese complejo inmune, o sea, donde se ancle, ¿no?, ese complejo inmune, vamos a ver que ahí se va a dar toda esa respuesta, ¿no?, que va a ser la respuesta, en este caso, inflamatoria. O sea, vamos a ver toda una respuesta, ¿no?, va a estar mediada por la respuesta inflamatoria. O sea, vamos a ver, ¿no?, una inflamación o consecuencia de este depósito de este inmunocomplejo. Cuando hablamos de inmunocomplejo es la unión del antígeno con el anticuerpo. También es sinónimo complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, donde se deposite este complejo, ¿no?, inmune, es donde se va a dar toda la respuesta inflamatoria. Entonces, si se deposita, por ejemplo, a nivel de los capilares glomerulares, ¿no?, o sea, va a dañar al glomérulo y por lo tanto se va a dar toda una respuesta inflamatoria. Y ya saben que la respuesta inflamatoria no simplemente es que venga el neutrófilo y destruya esta zona, sino que le genera cambios, una lesión de todo el tejido, ¿no?, circundante, ya sea el capilar, ya sea esa arteria. Entonces, en el caso de la hipersensibilidad de tipo 3, ¿no?, si ustedes realmente van a tocar el tema, en el caso del seminario y en el caso del lupus, vamos a ver que si hablamos de la nefropatía lúpica, vamos a ver que va a estar mediada por ese tipo de hipersensibilidad, en la cual vamos a ver que se va a dar lo mismo, ¿no?, que los antígenos van a estar circulando, vamos a tener la formación del complejo inmune, vamos a ver que esos se van a depositar, ya sea, ¿no?, a nivel de esos capilares glomerulares. Ustedes recuerdan el glomérulo es un novillo de esos capilares glomerulares. Si hablamos de los capilares, van a estar formados tanto por las células endoteliales, los podocitos, ¿no?, y tenemos ahí la parte del intersticio que va a ser el mesangio, ¿no? En el caso del glomérulo, no se llama intersticio, sino parte del tejido conectivo, sino es el mesangio o células mesangiales. Entonces, ahí es donde se va a generar toda esa respuesta inflamatoria, donde vamos a tener tanto la presencia de los neutrófilos, vamos a tener la activación tanto del complemento y sobre todo la destrucción tisular, ¿no? Hay una destrucción tisular, pero en este caso esa zona de destrucción de noxa se va a dar donde se esté depositando este complejo autoinmune. Y ahí tenemos, ¿no?, en el caso del lupus eritematoso sistémico, ¿no?, que es un ejemplo, ¿no?, característico de la hipersensibilidad de tipo 3. Pero va a depender mucho, ¿no?, qué tipo de sintomatología o manifestación yo estoy observando, porque también si hablamos de las anemias hemolíticas, se ha mencionado que tenemos la hipersensibilidad de tipo 2. En el caso del lupus, cuando hablamos de las nefritis o las nefropatías lúpicas, van a estar mediadas por la hipersensibilidad de tipo 3. Cuando hablamos también de las lesiones cutáneas, también está mediada por hipersensibilidad de tipo 3. ¿Por qué? Porque a nivel de la piel, ¿no?, cuando hablamos tanto de la epidermis y la dermis, vamos a ver que también estos inmunocomplejos se van a depositar en esas zonas y por eso es que vamos a tener toda la respuesta, tanto de la parte del tema, ¿no?, o la parte de los tipos de lupus que podamos tener a nivel dermatológico, pero van a estar mediados por el depósito de estos inmunocomplejos, ¿ya? Tanto cuando hablamos de la artritis, también estos van a depositar a nivel de sistema articular, me van a generar toda una respuesta inflamatoria, en este caso solo a ese nivel, ¿no?, solo a nivel articular. De ahí, otro ejemplo de repente es en el caso de las glomerulonefritis post-estreptocócica, donde vamos a tener, ¿no?, un antecedente previo, ¿no?, de una infección respiratoria por ese estreptococo, pero en este caso va a ser como una respuesta cruzada. O sea, vamos a tener un reconocimiento de, ¿no?, ¿cómo les puedo decir? Es un reconocimiento de nuestras propias células, como si fueran, ¿no?, células extrañas, y se van a dar igual la formación de esos inmunocomplejos, pero en este caso, ¿no?, el antígeno circulante, ¿no?, se menciona que va a tener como un parecido, una similitud con, ¿no?, las células o partículas de la superficie, ¿no?, de la superficie o la pared celular de ese estreptococo, que va a generar toda esta, ¿no?, esa respuesta a la formación de este inmunocomplejo.
y ahí también van a generar un daño a nivel renal. Entonces, en todos estos, recuerden que lo principal es la formación del inmunocomplejo. Y donde se deposita ese inmunocomplejo es donde se va a dar la lesión. Si se deposita, ¿no? Porque en su ejemplo está, ¿no? que está afectando, por ejemplo, la pared del vasito, ¿no? Si se deposita en ese vaso y no hay una respuesta de repente a nivel del tejido que está alrededor, también se puede dar la vasculitis, ¿no? En este caso, en el caso de las vasculitis, ¿no? Que van a ser de tipo inmune, porque cuando hablamos de las vasculitis, ¿no? Hay de tipos infecciosas, no infecciosas. Dentro de las infecciosas están todos los tipos, o por ejemplo de las vasculitis que están causadas por una respuesta inmune, ¿no? Las vasculitis, ¿no? Que son inmunes, en las cuales vamos a ver que también hay un depósito de ese inmunocomplejo que va a generar una lesión tisular. Y también, si ustedes recuerdan, en el caso del depósito de ese inmunocomplejo estaba relacionada a la necrosis. ¿Qué tipo de necrosis se daba a nivel de la pared? Fibrinoide, ¿no? Que se daba por el depósito de esos inmunocomplejos. Y vamos a ver la presencia de un material, ¿no? Que tenía ese color intenso, pero que se le da el nombre de fibrinoide, porque tiene una coloración parecida a la fibrina, que es un color intenso, un color como fucsia. Entonces, por eso es que en el caso de las vasculitis, ¿no? Que están generadas por inmunocomplejos, también se puede ver ese tipo de necrosis fibrinoide que solo se ve a nivel de las paredes, ¿no? De los vasitos. Y en el caso de la hipersensibilidad de tipo 4, vamos a ver que en este caso se va a llamar celular. ¿Por qué se llama celular? Porque vamos a tener la principal participación de los linfocitos, tanto los CD4 y los CD8. Si ustedes recuerdan un poquito, en el caso de los CD8, ¿no? Se mencionaba que van a ser los citotóxicos, porque ellos de por sí, o sea, por sí mismos, ellos van a poder ser capaces de eliminar estas células. Y cuando hablamos, ¿no? De los CD4, estos de por sí solos no van a poder eliminar esas células, tienen que llamar a otras células. Entonces, generalmente van a llamar, ¿no? Las células plasmáticas, pueden llamar, ¿no? A los neutrófilos para que sean esas células, o sea, las células que van a llamar, porque son células colaboradoras, ¿no? Los CD4 colaboradores, porque van a llamar a la otra célula, que van a ser, en este caso, las que van a ser las efectoras, las que van a poder eliminar, causar una lesión, ¿no? Un daño directo a esas células. Entonces, en el caso de los CD4, vamos a ver que son los CD4 más las citocinas que van a producir para que se pueda desencadenar esa respuesta inflamatoria y se pueda eliminar, ¿no? esa célula, a diferencia de los CD8, que ellos de por sí, no es una lesión directa, ellos de por sí, o sea, sin ayuda de nadie más, ellos pueden eliminar ciertas células, o sea, por sí mismos que pueden eliminar, pues estos son los citotóxicos. Y vamos a ver que en el caso de la hipersensibilidad de tipo 4, hay una participación realmente importante de esos linfocitos, ¿ya? Por eso es que son los de tipo, ¿no? De repente hipersensibilidad no celular. Recuerden, los linfocitos T van a ser los que van a mediar toda esa respuesta hipersensibilidad de tipo 4, los cuales de todos los linfocitos, los CD4 y los CD8, ¿no? Va a depender mucho de qué tipo ante qué tipo de sustancias estemos presentes o demás. Entonces, en el caso de, ¿no? de esta citotoxicidad por esos linfocitos T, CD8, lo vamos a ver sobre todo en el caso de los, ¿no? de las, sobre todo, o sea, de repente se ha hecho mayor investigación en la parte de los trasplantes, ¿no? Por los cuales ya tenemos mayor conocimiento, ¿no? De repente podemos prevenir, ¿no? Un rechazo de trasplante y demás. También tenemos que ver ahí una compatibilidad, ¿no? En cuanto a un complejo mayor de esa compatibilidad para ver si no se va a generar toda esa respuesta. Ya, entonces, en el caso de ese tipo de respuesta, ¿no? De tipo 4, vamos a ver que está mediando la formación de granulomas. ¿Por qué? Porque si hablamos de los granulomas, ¿no? Es una respuesta inmunitaria que va a ser exagerada, en las cuales están participando gran cantidad de células, que eran tanto la parte de los linfocitos, se acuerdan los macrófagos, con todos sus cambios, que eran tanto los macrófagos activados, las células epitelioides, las células gigantes nucleares, que todos estos van a derivar, ¿no? de estos macrófagos. Entonces, en este caso les había mencionado que es un tipo de hipersensibilidad de tipo 4 que va a ser altamente celular. En este caso, la principal participación es de estos elementos celulares. De todos estos, los más principales son los linfocitos, tanto los TCD4 o los TCD8. Entonces, para que se dé la formación de ese granuloma, ¿no? Ustedes también, si
recuerden el caso de ese patrón morfológico de inflamación crónica, habíamos mencionado que va a depender mucho, lógicamente, ¿no?, del microorganismo que me pueda generar eso, pero vamos a ver la participación aquí de los CD4. Recuerdan que los CD8 de por sí podían eliminar la célula, no necesitaban la célula o cualquier tipo de agente nocivo, no necesitaba otra célula, ¿no?, para que pueda hacer la función de eliminar. Entonces, en ese caso, si hablamos, por ejemplo, de la tuberculosis, que es un ejemplo de, ¿no?, de la inflamación crónica granulomatosa, vamos a tener la participación de los linfocitos T, pero específicamente de estos CD4, que son los que habíamos mencionado que necesitan ayuda de otras células, que sean en ese caso de los macrófagos, para poder eliminar, ¿no?, en ese caso el micobacterio tuberculosis, ¿no?, por ejemplo, en los cuales nosotros vamos a poder observar, ¿no?, de repente que se van a dar una serie de mediadores que van a generar ya sea el reclutamiento, ¿no?, la salida de esos linfocitos del espacio vascular hacia la parte del, ¿no?, del tejido, la parte tisular, y así poder tener la formación de ese granuloma, porque habíamos mencionado que va a ser como que se va a englobar, va a encapsular a esta sustancia o agente nocivo. ¿Para qué? Para que no se pueda, ¿no?, seguir replicando, para poder, ¿no?, de repente tener la eliminación de esta. Y bueno, básicamente les había mencionado que los granulomas, por eso es que van a estar formados principalmente tanto por linfocitos y los macrófagos, ¿no?, que van a ser las células principales que van a intervenir en la formación de ese granuloma. Entonces, en los de tipo 4 también vamos a ver la participación, ¿no?, en la artritis reumatoide, en las cuales, ¿no?, se ha visto que principalmente tenemos la participación de los linfocitos, pero también en el caso de la artritis reumatoide, ustedes van a ver que también se puede hacer un dosaje tanto de anticuerpos, y también se ha visto que para poder tener esa destrucción a nivel de las articulaciones, vamos a tener también la presencia de los inmunocomplejos que se van a alojar, ¿no? Ustedes saben que hemos mencionado que en el caso de estos inmunocomplejos viajaban por la circulación y que se alojaban en una zona, era la hipertensividad de tipo 3. Entonces, por eso es que ustedes van a ver ahí que, por eso les menciono, ¿no?, hay papel de los anticuerpos, hay papel de los inmunocomplejos. Solamente tendremos la hipertensividad de tipo 4, por ejemplo, en la artritis reumatoide, o también hipertensividad de tipo 2, de tipo 3. Todavía en esa parte está en estudio, pero lo que se ha visto es que hay depósitos de inmunocomplejos también a nivel articular y que están generando una respuesta, o sea, es como lo que les había mencionado, ¿no?, que van a estar viajando por la circulación, se va a alojar a nivel del espacio articular, le da toda esa respuesta inflamatoria a nivel de la articulación, por eso es una artritis, pero el daño, la lesión tisular, se va a dar también a nivel, ¿no?, de la articulación, a nivel del cartílago. Entonces, por eso es que ahí se está viendo si hay un papel también importante de los inmunocomplejos y también anticuerpos, ¿no?, porque también hay el dosaje de anticuerpos, ¿no?, a nivel de, si queremos hacer el diagnóstico de la artritis reumatoide. Pero en sí, no se sabe todavía, ¿no?, cuál va a ser la causa de toda esa respuesta. Lo que sí de repente tenemos claro es la gran participación, ¿no?, de estos linfocitos T. O sea, es que está encasillado como hipersensibilidad de tipo 4. De repente aquí algunos años se va a ampliar un poquito más. Y en el caso de, como les había mencionado, de todas estas enfermedades autoinmunes, en algunas ustedes van a ver que todavía es desconocida, ¿no? Por ejemplo, en sí, porque se va a dar la respuesta o la participación, o sea, qué desencadena de que este linfocitos T, ¿no?, CD4 o CD8, lleve o se active y se dé toda esta cascada, ¿no?, o sea, toda la activación, toda la producción de esta hipersensibilidad. En algunos casos sí todavía, ¿no?, tenemos un poquito más de luz en cuanto a la presencia de un antígeno que puede estar tanto en la superficie celular y que me esté generando la activación de esos linfocitos T, que se ve la lesión, la muerte. Entonces, en el caso de la hipersensibilidad de tipo 4, vamos a tener, ¿no?, algunos ejemplos, pero, ¿no?, les menciono eso, que eso de aquí puede variar, ¿no? También, ¿no?, se puede, o sea, no solo van a estar encasillados en la hipersensibilidad de tipo 4, sino que también puede, ¿no?, de repente puede abarcar otro tipo de hipersensibilidad. Entonces, les menciono que actualmente, o sea, ¿no?, antiguamente se correlacionaba una enfermedad autoinmune con solo un tipo de hipersensibilidad, ¿no? Por ejemplo, en el caso del lupus, ya se ha ampliado que hay una hipersensibilidad de tipo 3 o de tipo 2. Va a depender de las manifestaciones clínicas, o sea, en qué órgano
se esté viendo el depósito del complejo, o de repente, ¿no?, en qué órgano hay una interacción del antígeno, o sea, el anticuerpo con el antígeno de la superficie, ya sea la proteína y demás. Entonces, en el caso de rechazo de trasplante, les he mencionado que en este caso está dentro de este tipo de toxicidad, el tipo 4, que va a ser altamente celular. Específicamente, van a haber una mayor participación de los linfocitos de CD8. Entonces, en el caso de rechazo, ya vamos a ver, en el caso de rechazo también, eso de aquí no entra en el examen. ¿Ya? Básicamente estoy en todo lo anterior, las enfermedades de hipertoxicidad, pero simplemente para que tengan conocimiento en el caso del rechazo del trasplante. Cuando hablamos de las etapas o las fases, tenemos la hiperaguda, la aguda y la hiperaguda. En el caso de la hiperaguda, ustedes van a ver que actualmente no hay, o sea, ha disminuido la tasa o el número de casos de hiperaguda, porque ya saben que antes de un trasplante se tiene que hacer todos los estudios previos para ver la compatibilidad. Cuando hablamos de la compatibilidad, es como que ver la mayor semejanza de la parte del material genético del órgano, ¿no?, que va a ser trasplantado con, ¿no?, el individuo, el paciente que va a recibir, ¿no?, el trasplante. Y también, ¿no?, por qué se tiene que tener esa mayor cercanía, ¿no?, en cuanto a la parte genética, para que no se dé, o sea, para que no se despierte toda esa respuesta autoinmune que habíamos mencionado, que básicamente, ¿no?, ante cualquier tipo de, ¿no?, elemento o sustancia que es reconocida como no propia, sustancia extraña, se va a dar toda esa respuesta de hipersensibilidad. Entonces, el rechazo hiperagudo va a ser un rechazo que se va a dar en minutos, incluso cuando están haciendo la cirugía, de repente, inmediatamente después de hacer, ¿no?, la anastomosis, la unión, ¿no?, así en palabras coloquiales, la unión del órgano trasplantado ya en el paciente, o sea, cuando ya se está suturando, haciendo las uniones tanto a nivel, ¿no?, vascular, ¿no?, y demás, vamos a ver que ese órgano va a cambiar tanto en color, o sea, toda la sintomatología o los signos van a ser de manera inmediata, minutos, donde se ve que ese tejido, ¿no?, ese órgano que ha sido trasplantado, de un momento a otro se va a desvitalizar, o sea, va a morir. ¿Por qué? Porque va a dar toda esa respuesta que va a ser de manera exacerbada. Ustedes saben que si vemos esa participación de esos linfocitos TCD8, ellos por sí mismos van a poder eliminar, ¿no?, en este caso, el tejido extraño, que va a ser, ¿no?, parte del órgano que va a ser trasplantado. Y vamos a ver algunos cambios tanto en la coloración, en la consistencia, porque este órgano va a estar, no va a entrar en necrosis. Incluso vamos a ver que a nivel vascular, ¿no?, se van a ver algunos cambios, incluso puede haber una formación de trombos, etc. En el caso de rechazo agudo y rechazo crónico, que eso es lo que de repente fue una disminución de ese rechazo hiperagudo, es lo que vamos a ver un poquito más de frecuencia, pero por eso es que en el caso de los pacientes que van a entrar al trasplante, no es que los trasplantamos y de ahí no hay mayores controles, sino que los controles posteriores van a estar enfocados a, ¿no?, hacer un diagnóstico de esas etapas, el rechazo agudo, sobre todo el rechazo crónico. Entonces, en el caso del rechazo agudo, lo vamos a ver ya, generalmente van a estar meses, ¿no?, meses posteriores a la operación. Pero también, en el caso del rechazo agudo, vamos a ver también que ha habido una disminución, ¿no?, en la tasa de este tipo de rechazo, porque, ¿no?, actualmente se tiene que tener una mayor precisión, ¿no?, por toda la parte de los estudios serológicos de la compatibilidad. O sea, en la parte del estudio, lo que se ha investigado, ¿no?, ha ayudado de que el rechazo, en general, en cualquiera de las etapas, esté disminuyendo, básicamente por el grado de compatibilidad que se tiene que tener para que se pueda hacer el trasplante. Entonces, en el caso de rechazo crónico, vamos a ver que eso sí va a ser de manera ya más paulatina, va a ser de manera más lenta, y que va a generar principalmente la disfunción del órgano que ha sido trasplantado, ya sea una insuficiencia tanto renal, insuficiencia crónica, una insuficiencia hepática, insuficiencia renal. Va a depender mucho del órgano, ¿no?, que ha sido trasplantado, y que este periodo más largo, progresivo, años, ¿no?, que pueda pasar después del trasplante, esa respuesta inflamatoria va a generar, ¿no?, algunos cambios en cuanto a la recuperación, va a ser tanto la presencia de la fibrosis dentro, ¿no?, del tejido que ha sido previamente el órgano que ha sido trasplantado. Entonces aquí también tenemos, ¿no?, una vía directa, una vía indirecta de cómo se va a dar ese rechazo del trasplante, en la cual vamos a ver que, como les
les había mencionado, en el caso de una fase ya más, una etapa, ¿no? Más rápida, una reacción inmediata al trasplante, está mediada principalmente por este CD8. Cuando hablamos ya de la fase tanto aguda, la parte crónica, o sea, su aguda principalmente va a estar por ese CD8, porque por eso es que vamos a ver una lesión más rápida, una noche más directa. Cuando hablamos tanto de los CD4, ¿no? Principalmente, vamos a ver que esos van a estar tanto en la fase tanto aguda, en la fase crónica, en la cual vamos a ver que el deterioro se va a hacer de manera ya más progresiva. Entonces, en el caso de, ¿no? El rechazo en general, vamos a tener, ¿no? Que está dentro del tipo de hipersensibilidad de tipo 4, básicamente porque el mecanismo por el cual se va a dar el rechazo va a ser netamente celular. O sea, la principal, de repente, el mecanismo en cuanto a la patología de la principal célula es el linfocito T. Tanto el CD4, CD8, y también vamos a tener aquí la participación de las moléculas mayores de, ¿no? Histocompatibilidad, que van a ser los que van a mediar este reconocimiento de, ¿no? de ese antígeno que va a ser, ¿no? Todas las sustancias, las proteínas que van a estar dentro del órgano que va a ser, ¿no? Trasplantado, en este caso del paciente. Ya bueno, en el caso de como les había mencionado, hiperagudo, vamos a ver que va a ser de manera inmediata. Y básicamente se puede ver, ¿no? Durante la operación o cuando ya se esté culminando, ¿no? la operación, ¿no? En este caso de trasplante. Y vamos a ver que va a estar principalmente mediada, ¿no? Pues he mencionado por ese linfocito T, por el CD8, donde vamos a ver que hay una respuesta, una activación más rápida de todos los mecanismos de inflamación, y en las cuales también van a participar lógicamente en la interacción del complejo, ¿no? Al cuerpo, y va a generarse una lesión principalmente a nivel vascular. En el caso de rechazo hiperagudo, principalmente es vascular. Si hay un daño a nivel vascular, lógicamente va a exponer tanto la matriz celular, vamos a ver también la formación de trombos, que eso también va a empeorar mucho más, ¿no? La recepción de este órgano que va a ser, ¿no? Trasplantado. En caso de rechazo agudo, vamos a tener también que va a ser una participación, ¿no? Tanto de esos CD8, CD4, pero principalmente la parte de los, ¿no? De linfocitos CD4, que van a generar también toda una respuesta inflamatoria, pero que se veía ya en días o meses posteriores a la, ¿no? al trasplante. En el caso del rechazo crónico, nosotros vamos a ver ya que va a ser una respuesta inflamatoria que se va a dar de manera crónica, y ustedes saben que cualquier tipo de respuesta inflamatoria crónica, en la parte de la reparación del tejido, teníamos la participación o el depósito, ¿no? De colágeno, o sea, la participación, la presencia de fibrosis o la presencia de colágeno para poder reparar, ¿no? O después de la culminación de esa respuesta inflamatoria crónica, para que se pueda reparar toda esta zona de destrucción o de inoxia tisular. Entonces, por eso es que en el caso de rechazo crónico, principalmente lo que nosotros vamos a evaluar, ¿no? Por ejemplo, en el caso del riñón, es, ¿no? La presencia de fibrosis a nivel, ¿no? De ese rinocito, porque quiere decir que ha habido toda una respuesta inflamatoria crónica que está culminando con esa fibrosis. Y bueno, por eso es que mencionaba que en el caso del rechazo crónico me podía generar desde una insuficiencia renal, ¿no? Crónica, lógicamente, una insuficiencia hepática por la presencia, ¿no? De fibrosis a nivel, ¿no? De la superficie, por ejemplo, del hígado, y donde se esté, o sea, va a depender del órgano, ¿no? Que ha sido trasplantado. En ese órgano trasplantado es en el órgano donde, o sea, el órgano que no era propio, ¿no? O sea, el órgano trasplantado es el que va, ¿no? Presentar la presencia tanto de la fibrosis, del depósito del colágeno. Podemos ver algunos cambios tumulares en el caso de, ¿no? de esa respuesta inflamatoria, donde va a generar no solo un daño a nivel intersticial, sino a nivel, ¿no? Tubular intersticial, a nivel vascular. También vamos a ver algunos cambios que van a estar mediados por este tipo de hipersensibilidad que va a ser de tipo 4. Y ahí eso es lo que les había mencionado, que nosotros normalmente tenemos esa tolerancia inmune. ¿Para qué? Para poder discriminar lo nuestro, ¿no? Si es algo propio de algo extraño. Cuando hablamos de algo extraño, ya todas las sustancias exógenas, ya sean los microorganismos, células que no eran propias, que me van a generar la respuesta del sistema inmune. O sea, normalmente nosotros estamos en contacto tanto con polvos, estamos en contacto tanto con polen, algún tipo de bacteria y hongos que están normalmente, ¿no? A nivel, ¿no? De repente
dar toda una respuesta inmune, pero que esta no tiene que ser de manera exagerada, tiene que ser una respuesta inmune que vaya acorde, ¿no?, con el microorganismo, con la sustancia extraña que se esté, ¿no?, que esté generando esa respuesta. Pero esa respuesta tiene que tener un inicio, tiene que tener un final, ¿no? Esa de aquí no se tiene que prolongar. Cuando ya tenemos una respuesta muy exagerada, muy prolongada, es lo que habíamos visto en el caso de la hipersensibilidad. Vamos a ver esa respuesta que va a ser de manera exagerada, vamos a tener un mayor tiempo de duración. Recuerden que estas van a depender, ¿no?, si van a estar localizadas o van a ser sistémicas, del tipo de hipersensibilidad. Entonces, ahí por favor, ya estudien toda esa parte. Y la parte de las enfermedades autoinmunes, eso sí viene ya para el examen final. ¿Ya? Pero ya ahí, en el caso de las enfermedades autoinmunes, vamos a revisar tanto el lupus y, ¿no?, la artritis reumatoide. Ya básicamente esos dos que van a ser de repente los principales, porque eso ya de repente lo van a profundizar ya en la parte de medicina. Entonces, en esa parte, al menos, ¿no? Recuerden que en el caso del lupus se ha indicacionado que es una enfermedad autoinmune, bastante sémica. Vamos a ver la participación tanto de los anticuerpos y también de los inmunocomplejos, o los complejos autoinmunes o los complejos antiinmunológicos. Por eso es que principalmente, ¿no?, se ha visto que hay dos tipos de hipersensibilidad las que van a estar presentes en esta patología. Pero de todas estas, la principal es, ¿no?, la hipersensibilidad de tipo 3. Pero también, ¿no?, algunas manifestaciones clínicas podemos ver también la hipersensibilidad que va a ser, ¿no?, de tipo 2, que va a estar mediada por anticuerpos. Y también la presencia de esos anticuerpos a nivel de la circulación nos permite o nos ayuda para poder hacer el diagnóstico, ¿no?, que va a ser muy importante en el caso de lupus, el dosaje de esos anticuerpos. Y entonces, ya saben, para el examen viene hasta enfermedades de hipersensibilidad. Ya la parte de lupus, artritis ya viene para el examen final. Y por favor, estudien. Yo sé que en la semana 8 ustedes tienen su seminario, no sé si la doctora igual no va a llevar a cabo su seminario